En esta oportunidad te contaremos una nueva historia. Esta vez se trata de la crónica de Roberto Jiménez Rugama, padre de familia, de 35 años de edad, esposo de Juliana de Jiménez, de 30 años de edad, con la cual había procreado 3 hijos, los cuales eran la luz de sus vidas. Roberto se había conocido con su esposa hacía 15 años, cuando ambos estaban jóvenes. Estos se enamoraron a primera vista, entablaron una relación y posteriormente se casaron por la iglesia. La pareja vivía en San Salvador, El Salvador. Sin embargo, luego de unos años viviendo juntos, se mudaron a La Libertad, una ciudad apropiada para ellos, para cimentar una familia funcional. Roberto trabajaba en la construcción y también ejercía como eléctrico residencial. Sin embargo, después de años de trabajar como lo antes mencionado, Roberto, en una tarde calurosa de abril, mientras éste se encontraba sobre una escalera realizando un alambrado, la escalera, que estaba recostada a la pared con una altura de unos 8 metros de altura, resbaló debido a que el piso estaba pulido. Entonces, Roberto, el cual no poseía un arnés, esto porque la empresa que lo contrató no les prestaba las mejores condiciones de seguridad para laborar. Cayó entonces Roberto desde esa altura, lo cual le ocasionó múltiples contusiones. Entonces los compañeros de trabajo de Roberto acudieron a su auxilio. Este estaba inconsciente en el piso. El pánico se apoderaba de todos. No fue hasta que Luis, uno de los eléctricos que conocía a Roberto, llegó que logró calmar a las personas y pedir que llamaran al número de emergencia del hospital. Fue así pues que la ambulancia llegó y procedieron a llevarse a Roberto. 2 días después, Roberto despertó en la sala del Hospital de la Libertad, con distintas dolencias en el cuerpo y sintiéndose mareado, pues aún estaba dopado por la cantidad de medicamentos que en el hospital le habían aplicado para que éste mejorara. Luego de algunos días de mejora en el hospital, recibió la visita de su querida esposa Juliana, la cual llorando vio a su marido y explicó lo preocupada que ella había estado todos estos días. Roberto, con las pocas fuerzas que tenía, logró hablar y le dijo que no se preocupara, que él estaría bien y que no pensaba dejarla sola a ella ni a sus pequeños hijos. Estuvieron platicando un poco sobre las cosas que habían pasado en los últimos días. Luego Juliana se despidió de Roberto, debido a que ella debía ir a cuidar a los niños ahora. Después de que ella se marchara, la siguiente visita que Roberto recibió fue Luis, el cual llegó con una tez de angustia que no podía esconder. Roberto, intentando animarlo, le dijo que no estuviera así, que en la próxima ocasión sí le prometía irse al otro barrio. Entonces ambos rieron, aunque Luis con una sonrisa tímida y aún con un rostro de angustia. Entonces Roberto se atrevió a preguntar qué sucedía, que si él podía apoyarlo con lo que fuera lo haría, demostrando el gran corazón que Roberto poseía, que aún estando mal de salud, él estaba presto a ayudar a su amigo. Entonces Luis le confesó que los ingenieros de la obra en la que estaba laborando habían decidido despedir a Roberto, como consecuencia del accidente que acababa de tener. Roberto, indignado, preguntó el por qué, solo escuchando a Luis decir que ellos pensaban que de esa manera evitarían tener más problemas con él. Roberto agradeció a Luis por la sinceridad de su amigo. Días después, Roberto fue dado de alta del Hospital de la Libertad con más fuerza y ánimos, aunque un poco triste debido a que sabía lo que sucedería en su trabajo. Roberto fue a casa y compartió una buena cena con su familia. Los niños estaban a la mesa, feliz de que su papá estuviera de vuelta con ellos. Su esposa Juliana, de igual manera, estaba entusiasmada porque su amado ya estaba a salvo. Entonces Roberto empezó a pensar que no quería dejar de ver la felicidad en el rostro de su familia. Decidió no decirles nada sobre el despido injustificado de los empleadores de la empresa constructora. Al día siguiente Roberto salió temprano a trabajar,
tomó sus herramientas, se puso sus botas y alistó su casco, y salió a la empresa. En cuanto éste llegó, fue detenido por la representante de recursos humanos de la empresa, Marta, la cual se lo llevó a su oficina y empezó a explicarle de manera ártera el por qué la empresa debía de prescindir de sus servicios. Roberto, ya sin sorprenderse, preguntó por su pago y liquidación de su tiempo laborando en la empresa. Marta empezó a poner excusas sobre ello, decía que eso aún no lo sabía y que no le correspondía preguntar, que la empresa vería cuánto podía pagarle. Roberto, al saber que esto era una violación a sus derechos, se alteró y empezó a reclamar sus derechos laborales. Sin embargo, Marta llamó a los trabajadores de seguridad de la empresa y los sacaron de manera violenta, advirtiendo que ellos no permitirían que éste ingresara a las instalaciones. Detrás de ellos venía Marta y los demás ingenieros de la obra. Marta alzó la voz de manera prepotente y dijo: «Roberto, te pagaremos cuando podamos y queramos. Después de todo, no podemos hacer nada más que esperar». Los empleados de la obra se indignaron, pero nuevamente nadie hizo nada, por el temor a perder el trabajo injustificadamente, solo por defender los derechos de Roberto. Después de ver cómo echaban a Roberto a la calle de manera injustificada, Luis, afectado por la manera en que su amigo había acabado, se acercó a donde él estaba y lo apoyó moralmente, dándole palabras de aliento, viendo a su amigo deshecho por lo antes ocurrido. Él dijo que anotara un número telefónico. Roberto, extrañado, preguntó que quién era el dueño del número. Entonces Luis le dijo que llamara, que era su primo, el cual tenía puesto para cadete de taxi, que por el momento eso podía llevar el sustento a su familia. Roberto, entusiasmado, llamó de inmediato y arregló verse con el dueño de la cooperativa en la mañana siguiente. La noche pasó en un parpadeo. Roberto corrió muy temprano a la dirección que se le había dado en la tarde anterior, encontrándose y presentándose con Mario. Mario era un buen hombre que había logrado cimentar la cooperativa con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo arduo. Mario procedió a explicarle a Roberto sobre el trabajo, pues los únicos turnos que quedaban eran los turnos de noche, los cuales eran turnos pesados y con mucha actividad. Roberto, ansioso por trabajar y llevar el pan a la mesa, accedió a laborar en los turnos de noche. Así habían acordado. Roberto llegaría esa noche por el vehículo y saldría a recorrer las calles de la Libertad hasta el amanecer. Roberto llegó temprano a casa, habló un poco con su esposa y le explicó que durante un tiempo estaría trabajando en turnos nocturnos. Ella, sabiendo que su esposo haría el esfuerzo para poder llevar el dinero tan vital para subsistir, no puso oposición y no preguntó más. Esa tarde, un sentimiento extraño se apoderó del cuerpo de Juliana, algo inexplicable, por lo cual se reservó su sentir. A las 5 de la tarde, Roberto empezó a despedirse de sus pequeños, los cuales ya habían llegado de clases. Los abrazó a cada uno, les hizo saber lo mucho que los quería y se despidió. Luego en la puerta procedió a despedirse dándole el ya esperado beso de despedida a Juliana. Antes de que su esposo procediera a irse, ella lo abrazó y le encomendó que se cuidara mucho, y así Roberto se fue. Roberto llegó pues a la cooperativa, se encontró nuevamente con Mario, se saludaron. Roberto recibió las últimas instrucciones de Mario y procedió con su camino. Y así fue. Roberto empezó a recorrer las calles de la Libertad, buscando a sus primeros clientes, y así las horas fueron recorriendo. Las manecillas del reloj no paraban, se hicieron las 9 y de las 9 marcaron las 11 p.m. Así, Roberto continuó avanzando, consiguiendo sus primeros clientes, sus primeros pasajeros, hasta llegar a un caserío en donde le hicieron parada 3 sujetos, de actitud un poco sospechosa, los cuales pidieron a Roberto los llevara a una parte a las afueras de la ciudad. Roberto no accedió,
Sin embargo, estos insistieron mucho y ofrecieron una gran cantidad de dinero. Roberto, entusiasmado con la paga ofrecida, accedió. Así los tres sujetos abordaron el taxi de Roberto, el cual empezó su ruta. Pocos minutos después de iniciar la ruta, los sujetos procedieron a intimidar a Roberto con armas de fuego y navajas. Estos quitaron el dinero de Roberto y le arrebataron el asiento del conductor y empezaron a conducir a gran velocidad con rumbo hacia las afueras de La Libertad, llegando a una finca, la cual era propiedad de miembros de la MS-13. Estos procedieron a bajar a Roberto del taxi y luego a golpearlo. Como si no estuviesen conformes con robar y agredir a Roberto, estos, en un arranque de locura, decidieron que debían quitar la vida de Roberto. Y así, luego de robarle, golpearlo y agredirlo, estos desalmados hombres procedieron a disparar a quemarropa a Roberto, despojándolo de su vida y dejando a 3 niños sin padre. La policía de La Libertad encontró el cuerpo por la tarde y comenzó las investigaciones prudentes para dar con los asesinos de Roberto y dar justicia a la familia del mismo. Pocos días después, la policía de La Libertad presentó a los 3 principales sospechosos de estos atroces actos. Los acusados respondían a los nombres de Rafael Ramos Ramos, Vladimir Márquez y José Guzmán, los 3 vinculados con la banda delincuencial MS-13. Las pruebas de la policía criminalística detalló que las armas con las cuales fueron arrestados estos 3 sujetos correspondían a las pruebas balísticas encontrados en el cuerpo de Roberto. A día de hoy, los malvados tipos están esperando la condena de la Fiscalía salvadoreña, en donde podrían estar hasta 30 años en prisión. La familia de la víctima exige justicia y reparación por los daños cometidos contra la humanidad de Roberto, el cual deja niños en la orfandad. Es por casos como este que el presidente de la República Salvadoreña busca una reconstrucción social en todos los esquemas de la población salvadoreña, eliminando los escombros que quedan de estas agrupaciones criminales. El presidente Bukele por esto no piensa detener la lucha constante en contra de los criminales, los cuales roban y alteran la paz de los ciudadanos como Roberto, que solo están en busca de un mejor porvenir, el cual solo se puede lograr de la mano del presidente Nayib, denunciando e informando a las autoridades sobre las ubicaciones de estos malhechores. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.